Yo creo que la inmensa mayoría de los uruguayos está de acuerdo de que la educación está en franca decadencia, que la educación ya no es aquella educación pública niveladora que tuvimos hasta hace no mucho tiempo, que le daba oportunidades al hijo del rico y al hijo del pobre. Yo creo que los números son elocuentes. El 60% de los jóvenes no terminan el liceo. El 30% de los jóvenes son lo que se llama analfabetos funcionales. Leen, pero no entienden lo que leen. Realmente el futuro del país en estas condiciones es bastante poco optimista. Nosotros pensamos que ante esta realidad hay dos caminos. Uno es no hacer nada, seguir como se venía haciendo, ninguna reforma significativa, no poder avanzar en ningún terreno, seguir de esa manera. Y la otra es la de implementar un camino de cambio. Y eso fue lo que resolvió esta coalición que hoy está en el gobierno. Indudablemente que para eso debe de vencer una resistencia al cambio. Todos recordamos al presidente Mujica que decía educación, 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 y en su mandato no pudo avanzar en mayor cantidad. Todos recordamos al presidente Vázquez que hablaba del cambio del ADN de la educación y que incluso tuvo que echar para atrás un decreto de esencialidad de la educación. Ambos presidentes, todo el periodo del Frente Amplio, digamos, la voluntad fue torcida por un sindicato que se creyó el ombligo del mundo, el centro del sistema educativo, y que dejó de lado al verdadero centro del sistema educativo, que son los educandos. Para eso, este gobierno quiere implementar o comenzar a implementar la reforma educativa que a esta altura es impostergable, porque en eso le va la vida, sobre todo a los sectores más frágiles de nuestra sociedad. La ley de urgente consideración incluye 34 artículos que se quieren derogar y que tocan distintos aspectos, de los cuales yo voy a tratar solamente 4. El primero de ellos se refiere a la gobernanza, es decir, se cambian consejos desconcentrados de educación inicial y primaria, de secundaria, de UTU, y se los transforma en direcciones generales unipersonales. Con eso, ¿qué se logra? Se logra una mayor coordinación al estar presentes los directores en el CODICEN, se logra disminuir las trabas burocráticas, se logra más ejecutividad en el momento de aplicar las medidas que son necesarias. La gobernanza no deja de lado ningún tipo de autonomía ni deja de lado la opinión de los docentes, simplemente le da mucho más posibilidades de llevar adelante los cambios que se implementen. Por otro lado, en segundo lugar, se le da cierta autonomía a centros educativos que están en contexto territorial y cultural crítico, buscando generar un sentimiento de pertenencia y de involucramiento en sus integrantes. En tercer lugar, se avanza hacia el título universitario de los docentes, un reclamo de larga data en el cual el Frente Amplio no pudo avanzar. Por último, se le da más incidencia al Ministerio de Educación y Cultura, que entre algunos de sus cometidos tiene que elaborar el Plan Nacional de Educación y remitirlo al Parlamento. Creemos que son todos pasos para iniciar un camino de reformas que a esta altura del partido nadie puede discutir que es realmente impostergable. En ello le va la vida a los más humildes de nuestra sociedad, que dependen del buen funcionamiento de la enseñanza pública. La tasa de egreso en la educación media superior ha sido el caballito de batalla. En el año 2020, el INED hace una investigación y habla de 40 años de la educación media superior en Uruguay. Y colocan esa investigación por década. Y la variación media anual del 80 al 89 fue 1,88. La peor de todas del 90 al 99, 0,27. Y mejora en los periodos del 2000 hacia acá, y sobre todo mejora en los últimos 10 años. Es cierto que hay mucho para mejorar en la tasa de egreso de la educación media superior, pero en el 2005 la tasa de egreso no alcanzaba en el entorno del 30%, y en todas las franjas de edades se mejoró la educación. ¿Cuántos estudiantes universitarios ingresan a la educación en el interior? Bueno, pasamos de 800 al entorno de 5.000, pero no es eso lo que estamos discutiendo hoy.
Lo que estamos discutiendo hoy son los cambios en la ley de urgente consideración. En la campaña electoral, en el 2019, el senador Manini decía que la reforma educativa no será posible sin la participación de todos los actores involucrados, en particular los docentes. Y lo que hace la ley de urgente consideración es ensayar una reforma educativa en contra de la comunidad educativa. Y si había dudas acerca de qué tan en contra de la comunidad educativa, alcanza con ver las elecciones a los integrantes del cuerpo docente en el Consejo Directivo Central. ¿Nosotros suponemos que quieren eliminar toda la representación docente porque somos mal pensados? No. El senador Manini sabe que cuando va el ministro de Educación y Cultura y se presenta a presentar el proyecto de la ley de urgente consideración, sostiene, sin que le tiemble la voz, que su propuesta definitiva es eliminar también la representación de los docentes en el CODICEN. Están en actas. Ahora, pulverizan la representación docente, violentan la autonomía, que es un principio que nada tiene que ver el Frente Amplio. Hay que ir a Varela, a Ferreira, a Pibel Devoto, a Figari. O sea, hay una larguísima tradición de que la educación tiene gobernanza en autonomía y educación en libertad. Algunos cambios de la ley de urgente consideración. ¿Cómo delegar en el director del centro la posibilidad de la continuidad laboral del docente con una referencia tan ambigua como su vinculación con el proyecto del centro permite discrecionalidades? Nos dijeron que necesitaban urgentemente iniciar un proceso de cambios. Ese proceso de cambio sacrificó 2/3 de la representación de la Universidad de la República, de la UDELAR, que tiene más del 80% de la producción científica en el Sistema Nacional de Educación Pública, que dejó de ser pública. También se recortan 2/3 de la ANEP para crear una nueva institucionalidad, que era urgente. ¿Por qué era urgente este cambio en la educación? ¿Sabe Uruguaya, cuántas veces se reunió el Sistema Nacional de Educación nuevo creado o la Comisión Coordinadora de Educación Pública desde que se votó la ley de urgente consideración en julio del 2020 para impulsar estos cambios urgentes? Julio del 2020, febrero del 2022. Ni una sola reunión de esta nueva institucionalidad. No se hacen los cambios educativos sin la comunidad educativa. El senador Manini nos dice que no se logró crear, como establece la ley, el Instituto Universitario de Educación en Formación. Los consejos de formación en educación tienen el 98,5%, son públicos, pero no se logró formar porque no nos dieron los votos y requiere mayoría especial. Y de un plumazo se sustituye 10 años de trabajo de esa institucionalidad, de trabajo de extensión, de trabajo de formación, y se plantean becas para la formación universitaria en educación, que es solamente el 1,5% de la educación privada. Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Bueno, ahora comenzamos con las réplicas. Tiene 1 minuto para contestar, comentar el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Claramente, con las propuestas del senador Andrade, no se avanzó hacia el título universitario de los docentes. Lo que se está planteando ahora es un camino. Acá los docentes no quedan de lado, no quedan ignorados, siguen participando del CODICEN de la ANEP, siguen teniendo su participación en el Centro de Formación en Educación. Lo que tiene autonomía por normas que nos rigen es el CODICEN de la ANEP, que la sigue manteniendo en la misma forma. Nosotros estamos convencidos de que aquí se quiere hacer ver como que va a ir en contra de la participación de la comunidad, cuando no es ese el espíritu. Aquí lo que se busca es que todos participen y particularmente los docentes. Por eso se están las disposiciones para el fortalecimiento de la formación docente, para avanzar hacia ese título universitario que es el anhelo que ellos vienen planteando desde hace mucho tiempo. Aquí no se pueden agitar cucos, cosas que realmente después no se plasman en la realidad. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora, bueno, también tiene su minuto para responder sobre el tema el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. Entre las cosas que se incorporan por la ley de urgente consideración que estamos impugnando tiene que ver con que se suprime del texto el garantizar la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular. Y esto no se trata solamente de un tema de literatura, sino de práctica, porque en los últimos 15 años pasamos de la cobertura en tiempo extendido de 29.613 alumnos a 70.917. También en la cobertura de 3 años, que no era obligatoria,
pero tuvo una tendencia sostenida a incrementar la cobertura. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2019. El mismo capítulo que habla de las becas en formación para educación, que repito, la formación para educación de carácter universitario está hoy solo en universidades privadas, se hace en el mismo contexto, en el mismo momento, donde no solamente hay una rebaja del presupuesto educativo, no solamente hay una rebaja para ciencia y tecnología de los recursos, sino que además de la rebaja se recortaron cerca de 9.000 becas de Uruguay Estudia en todo el 2020 y en todo el 2021. Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Continuamos con las réplicas. En este caso, 1 minuto para el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Aquí claramente lo que molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se ha adueñado de la enseñanza en los últimos años. Una cúpula sindical que no permitió hacer los cambios que había que hacer en su momento, y todos recordamos las palabras muy duras que tuvo el presidente Mujica para con esos sindicatos, pero yo quiero hoy traer a colación palabras del jefe de la campaña por el sí, Esteban Valenti, que ha dicho que los sindicatos se deben una mea culpa de cuánto aportaron y cuánto dañaron la educación. Dijo que los sindicatos son los principales promotores de la educación privada y que son el principal freno para los cambios que la educación uruguaya necesita. Dijo, se tiene que saber que el escollo principal para un cambio en la educación es el espíritu conservador y reaccionario de determinadas direcciones sindicales de la enseñanza que además de todo desprestigian a los sindicatos. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Tiene su minuto para contestar a propósito de este tema el senador Óscar Andrade. Yo creo, uruguayos y uruguayas, que el escollo principal que tuvimos durante muchos años para encontrar mejores resultados educativos fue la desigualdad y un presupuesto raquítico. Nos criamos en un Uruguay donde una frase popular, cuando uno estaba muy mal económicamente, era decir, usted tiene más hambre que un maestro de escuela. Los que condenaron durante muchísimos años a presupuestos raquíticos, a la educación y al deterioro, quieren ahora darnos cátedra y lección de la importancia de la educación. Ahora, no llego a entender la relación entre la estigmatización de la organización sindical y el recorte del presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida del presupuesto para la investigación científica. Por ese camino, seguramente que no. Con menos participación, seguramente que no. Sacando a los maestros de los consejos de primaria después de 100 años, seguramente que no. 5 segundos. Eliminando la posibilidad del Congreso en la educación, seguramente que no.